Para trabajar adecuadamente con el software es necesario conocer al menos los tipos de objetos más básicos con los que podemos trabajar. Manejar adecuadamente los objetos es fundamental para que en el fondo seamos capaces de transmitir adecuadamente la información al programa. Vamos a comenzar con los denominados factores. Los factores son aquellas variables de naturaleza puramente categórica. Recuerden que en estadística los datos se pueden medir de muchas formas y entre ellas están la escala de razón, la escala de intervalo, escala nominal o categórica y la escala ordinal, es decir, aquellos datos que son categóricos pero que tienen inherentemente un orden. Los factores básicamente nos sirven para variables categóricas y ordinales. Vamos a ver el caso variables categóricas, es decir, variables que describen atributos pero que no necesariamente siguen un orden predefinido. Entonces vamos a crear un objeto que se llama pain, en el cual vamos a describir la escala de dolor de un número de determinados sujetos. Vamos a comenzar describiendo los que están acá. Piensen que en este ejemplo lo que hemos hecho es, frente a determinado suceso, preguntarles a 5 individuos sobre la escala de dolor que están sufriendo en este momento. Entonces fíjense que tenemos un sujeto 1 que ha escrito, ha declarado 0, 3, 2, 2 y 1 respectivamente. Ahora, escrito de forma numérica, esto quizá puede ser poco informativo, por lo tanto vamos a asignar los nombres de los niveles o categorías de dolor de estos individuos. Eso lo vamos a hacer creando un nuevo objeto que se va a llamar fpain, al cual va a ser tomar este objeto pain y transformarlo en un factor propiamente tal. Fíjense que lo que estamos diciéndole al software en este momento es que este objeto pain va a tener 4 categorías a las cuales a continuación les vamos a asignar un nombre. Entonces presionamos enter, tenemos este nuevo vector fpain que ahora es de naturaleza, ahora es un factor, digamos, y le vamos a asignar los niveles para recordar a qué se refiere cada una de las categorías que hemos creado. Entonces la escala está medida desde known, que significa no hay dolor, luego mild va a ser dolor moderado, luego medium, que va a ser dolor medio, intermedio, y severe, que va a ser dolor severo. Ahora fíjense que acá arriba lo que habíamos hecho en esta parte era crear, ¿cierto?, las categorías desde la 0 a la 3, es decir, 4, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Lo que aquí haremos va a ser que a la categoría 0 le va a corresponder known, a la categoría 1, mild, a la categoría 2, medium, y a la categoría 3, severe. ¿Okay? Por lo tanto, aquí tipeo enter y vamos a ver el objeto que hemos creado que se llama fpain. Entonces fíjense que tenemos acá, si se fijan, es un vector donde tenemos caracteres en lugar de números y tenemos que el primer individuo no tiene dolor, el segundo tiene un dolor moderado, el primer individuo no tiene dolor, el segundo tiene un dolor severo, el tercero tiene un dolor medio, el cuarto tiene un dolor medio y tiene un dolor moderado acá el individuo 5. ¿Okay? Y nos aparecen los nombres de las categorías como nota al pie del vector aquí abajo. Ahora, de todas formas, podemos preguntar de manera independiente cuáles son estas categorías y nos aparecen las categorías propiamente tal aquí listadas. Tenemos known, mild, medium, severe. Ok,
Entonces de esa forma transformamos un vector que originalmente estaba codificado en números, lo podemos ver si quieren, se llama paint, tenía 0, 3, 2, 2, 1, y lo transformamos, ¿cierto?, en un vector de caracteres donde se describe en palabras esta escala de dolor que hemos creado. ¿Se fijan? Known, severe, medium, medium and mild. Otro tipo de objeto bastante útil para trabajar en un problema son las denominadas listas. Las listas básicamente lo que hacen es agrupar objetos y guardarlos en un lugar, digamos, donde estén más accesibles. Ahora, hemos trabajado relativamente con pocos objetos hasta el momento, pero en la medida en que uno trabaja con muchos vectores o muchos data frames, que veremos más adelante, a veces puede resultar conveniente incluirlos en una lista más general. A continuación voy a crear dos vectores. Al primero le vamos a llamar intake.pre, el cual tiene los siguientes elementos. Y también intake.post Bien. Estos datos corresponden a la energía premenstrual y postmenstrual en mujeres. Corresponde a datos de algún estudio médico. De todas formas, lo que nos interesa no es el contenido de los datos en sí, sino cómo trabajar con ellos. Bien. Podemos observar que el tamaño de las observaciones de la energía premenstrual es de, ponemos el nombre del objeto, de 11, y el tamaño del otro objeto intake.post es también de 11, como pueden observar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser combinar estos dos vectores en una única lista que le vamos a llamar myList. Entonces en este objeto myList, a partir de esta función que se llama list, vamos a agregar estos vectores que acabamos de crear. Entonces al primer vector le vamos a llamar before, se va a llamar intake.pre, es decir, al objeto dentro de la lista que se llama before vamos a incluir los datos de intake.pre, y a otro objeto le vamos a llamar after, le vamos a llamar intake.post. Intake.post. ¿Okay? Y de esta forma, entonces con esa orden hemos ingresado los datos a nuestra lista. Fíjense, before y after. Luego presionamos enter y podemos requerir o querer observar los datos de la lista. Por lo tanto lo podemos hacer a través de utilizar el nombre de la lista, ¿cierto? MyList, presionar enter y ahí está. Si se fijan, el vector cual cambiamos de nombre se llamaba intake.pre, le llamamos before, y al vector intake.post le llamamos after. Bien, ahora la lista tiene los dos objetos de forma conjunta, entonces si queremos trabajar de manera separada con ellos podemos hacerlo a través de utilizar el nombre de la lista. Si se fijan, myList, ¿cierto? El signo de dinero, ok, ahí, y el nombre
del elemento de la lista. Fíjense, before y my list after. Ahora, por supuesto, la gracia de la lista es que soporta muchos tipos de objetos, como veremos probablemente en otros ejemplos. Esta es solamente la forma más básica con la que podemos trabajar con listas. A continuación vamos a trabajar con los denominados data frames. Un data frame es lo que en otro software se les denomina datasets, o más claramente lo que ustedes podrían pensar como los datos que ingresamos en una planilla de cálculo, como bien podría ser Excel. Básicamente un data frame es un arreglo de vectores similar a la lista, donde incluimos varios objetos en un único objeto. ¿Bien? Ahora bien, no hay que confundir las listas que acabamos de ver con los data frames, pues un data frame corresponde a muchos vectores ordenados en una matriz de datos, pero la lista es más general que el vector, que el data frame, pues en la lista podemos incluir a su vez muchos data frames. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a crear un vector, como lo hemos hecho antes, en el que vamos a hacer una secuencia desde el 1 al 25 de 1 en 1. ¿Bien? Le vamos a denominar vector 1. Vamos a crear otro vector que le vamos a denominar vector 2, el cual vamos a crear una secuencia desde el 1 hasta el 12.5 en intervalos de 0.5, ¿ok? De esa forma. Entonces tenemos un vector 1 y un vector 2. Ambos podemos verificar tienen la misma longitud, es decir, el mismo número de elementos. El vector 1 tiene 25 elementos y el vector 2 tiene 25 elementos también, perdón, tiene 24. Vamos a agregar al vector 2, vamos a hacer hasta el 13 para que tenga 25 elementos. Ahí sí. Entonces, si se fijan, el vector 1 tiene 25 elementos y el vector 2 tiene 25 elementos. Hay que ser cuidadosos en este aspecto, puesto que para crear un data frame los vectores tienen que tener la misma longitud, a lo cual las listas no tienen esa limitación. ¿Ok? Entonces vamos a crear el data frame, lo vamos a llamar df por data frame, y lo vamos a hacer con esta función. Vamos a escribir data.frame vector 1, vector 2. ¿Ok? Entonces con eso tenemos nuestro data frame, así. ¿Ok? De esa forma podemos eventualmente querer observar lo que hemos hecho, y tenemos, si se fijan, una columna que se llama vector 1 donde están nuestros datos, tenemos una columna que se llama vector 2 donde están el otro vector que habíamos creado. ¿Okay? Y tenemos naturalmente acá en los nombres de las filas, tenemos que va desde el 1 al 25, pues tiene 25 elementos. Podemos también eventualmente, y es una de las ventajas de RStudio de trabajar con data frames, ver esto como una tabla, digamos, como veríamos por ejemplo en Excel, por ejemplo. Bien. Para eso vamos a escribir view y el nombre del objeto que hemos creado, es decir, data frame, y presionamos enter, y si se fijan ha aparecido una ventana acá arriba donde tenemos una tabla de los datos, tal cual como tendríamos en una planilla Excel. Bien. Esto a veces puede ser útil en la eventualidad que queramos visualizar los datos
de manera completa, puesto que la consola en ese sentido es más limitada y nos permite ver solamente hasta cierto número de observaciones. Por lo tanto, acá podemos ver los datos completos en la eventualidad que trabajemos con bases de datos más grandes. ¿Okay? Esta vista que está acá la podemos cerrar y verla cuando nosotros queramos, naturalmente. Entonces cerramos acá y acá nos vamos a presionar este botón que está aquí y volvemos a maximizar la consola con la que estábamos trabajando. Bien. Una vez que hemos aprendido sobre cómo trabajar con data frames, vale la pena volver un segundo sobre lo que denominaremos indexación. La indexación es básicamente ubicar nuestros elementos dependiendo de ciertos criterios. Por ejemplo, recuerden que habíamos creado un objeto que se llamaba vector 1, lo podemos ver de nuevo acá, vector 1, ¿ok? El cual es un vector fila, ¿cierto?, de 25 columnas, y podemos, por ejemplo, estar interesados en observar la observación que está en la quinta columna, aquí. Ok, entonces vamos a escribir vector 1 y fíjense, abro paréntesis cuadrado o corchetes si quieren y presiono 5 y me va a mostrar solamente esa observación que estoy requiriendo. Es decir, si se fijan, me está mostrando que en la quinta posición teníamos el número 5. Podemos hacer lo mismo con el vector 2, ¿cierto? Y vamos a observar que en la quinta posición del vector 2 tenemos el valor de 3. Bien, tenemos el valor de 3. Recuerden que el vector 2 era el siguiente, entonces tenemos 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 en la quinta posición, tal cual nos muestra acá en la consola. Ahora, la gracia de la indexación es básicamente su flexibilidad. Por ejemplo, podemos estar interesados en observar varias observaciones al mismo tiempo, pero que están en distintas posiciones. Para ello, por ejemplo, vamos a requerir, fíjense, corchetes, y pongo acá C, abro paréntesis y voy a requerir aquellos elementos que están en las posiciones 3, 5 y 7 del vector 1. ¿Bien? Entonces fíjense acá tengo 3, 5 y 7. Recuerden, 3, 5 y 7 acá en el vector 1 y puedo hacer lo propio con el vector 2, sencillamente cambiando aquí por vector 2 y voy a observar que tenemos que en el vector 2 tenemos 2, 3 y 4. Fíjense, 2, 3 y 4 en sus respectivas posiciones 3, 5 y 7. También esto nos puede servir para tomar el objeto y quitar observaciones. Eventualmente vamos a requerir algunas observaciones o vamos a requerir eliminar algunas observaciones que pueden ser problemáticas en el análisis estadístico, y eso se puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver el vector 1 y le vamos a quitar esas observaciones, la observación la 3, la 5 y la 7. ¿Bien? Entonces se fijan, tipeamos esto y tenemos el vector 1, pero ahora al incluir ese signo menos delante de la C, lo que hemos hecho es quitar esas observaciones que están en la posición 3, en la posición 5 y en la posición 7. De esta forma tenemos el vector sin esas observaciones. Podemos hacer naturalmente lo mismo con el vector 2 y fíjense que tenemos igualmente el vector original descontadas las observaciones que habíamos dicho que eran 2, 3 y 4. Fíjense, ya no está el 2, ya no está el 3 ni el 4. No está el 2, el 3 y el 4 en las posiciones que estaban antes. También a través de la indexación podemos hacer ciertas o podemos seleccionar ciertos datos a partir de criterios lógicos. Por ejemplo, aquí voy a escribir vector 1, luego
Aquí voy a escribir vector 1 nuevamente y voy a pedir que me muestre los datos correspondientes al vector 1, solamente aquellos que son mayores que 10. Fíjense que aquí incluí un signo mayor estricto, ¿ok? Por lo tanto me va a mostrar, fíjense, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Es decir, todos los datos que estaban en el vector 1 que eran mayores que 10. Ahora, fíjense que esto era una desigualdad estricta, ¿ok? Puedo, por ejemplo, hacer una desigualdad solamente en que voy a pedir los datos que sean mayores o iguales que 10. También sobre el mismo elemento, sobre el mismo objeto, el vector 1. De esta forma, tengo el vector 1, pero fíjense que ahora estoy incluyendo a número 10, dado que la condición que establecí acá es que fuese mayor o igual que 10. ¿Okay? Naturalmente, con el signo menor o menor o igual se puede hacer lo propio, pidiendo datos menores que cierto umbral. Por cierto, acá podríamos estar tentados a, si queremos por ejemplo encontrar aquel dato que es igual a 10 dentro del vector 1, utilizar el signo igual. Sin embargo, para hacerlo necesitamos utilizar dos veces el signo igual. Así se reconoce en el programa. ¿Okay? Entonces vamos a preguntar qué dato es valor es igual a 10 dentro del vector 1 y nos muestra que tenemos una observación con valor 1. No significa que esté en la posición 1, sino que nos está diciendo que hay una observación con el valor de 10. No nos está indicando posición ni nada. Bien, si hubiese más de una, probablemente aparecería un vector con varios 10, digamos. Okay, lo propio puede realizarse con los data frames. Recuerden que habíamos creado un data frame que tenía 25 elementos. Lo habíamos llamado df. Ok, aquí. Pero acá la indexación debe considerar dos cosas. Fíjense que acá, por ejemplo, para realizar la indexación, solamente estábamos incluyendo una posición, ya que este vector que está acá indistintamente es un vector fila o un vector columna. Debemos abstraernos de aquello y solamente pedimos la posición, en este caso la posición 5. Sin embargo, estos data frames, estas tablas, tienen más dimensiones, digamos. Por lo tanto, tenemos números de filas y a su vez números de columnas. Por ejemplo, vamos a escribir aquí que estamos interesados en la fila 5, nada. ¿Okay? Fila 5, y nos va a mostrar que en la fila 5 el vector 1 tiene un valor de 5 y el vector 2 tiene un valor de 3. Fíjense que aquí no pusimos nada porque aquí lo que indicamos es la columna. Nosotros, por ejemplo, podríamos escribir acá df 5,2, por ejemplo, y nos va a mostrar que en la posición, en la quinta fila, aquí, en la segunda columna, aquí, es decir, tenemos un número 3. En el caso de arriba, como no incluimos nada, me mostró todas las filas. De la misma forma, podría escribir sobre el data frame que teníamos ahí y escribir una coma seguido de un 2. Fíjense que acá ahora no estoy incluyendo nada. Eso significa que va a mostrarme todas las filas del data frame y la columna 2 completa. Entonces ahí está. Fíjense, tenemos los mismos elementos, están listados horizontalmente, eso tiene eventualmente importancia. Y fíjense que aquí nos dice que partimos en el 1, luego tenemos acá la posición 23, 24 y 25, es decir, tenemos los 25 datos originales. También una de las ventajas de trabajar con data frames es que podemos utilizar estas operaciones lógicas combinando criterios para ambos vectores, ambas columnas o ambas variables, dependiendo de cómo quieran pensar. Por ejemplo, aquí vamos a
apretar control L para limpiar la consola y vamos a pedir, vamos a combinar criterios entonces para seleccionar ciertos valores del data frame que habíamos creado. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, df, vamos a pedir aquellos valores del vector 1 que sean mayores a 10 y además aquellos valores del vector 2 que sean mayores que 5. ¿Okay? Este criterio lo vamos a especificar para las filas. Vamos a seleccionar aquí una coma y seguido de nada. ¿Okay? Y con ello seleccionamos los valores. Fíjense que esto nos queda de esta forma, así, y nos ha mostrado que a partir de la observación número 11 en ambos vectores se cumplen estos criterios. Ahora fíjense que esa coma que está ahí es fundamental, puesto que si no la escribimos nos va a arrojar el siguiente error. Fíjense, nos dice undefined column selected, es decir, no hemos definido el criterio de las columnas, que en este caso es ninguno, pero necesitamos especificarlo claramente a través del uso de la coma. ¿Bien? Por cierto, fíjense que la orden anterior, voy a borrar la pantalla nuevamente, en la orden anterior habíamos solicitado un criterio de intersección. Bien, es decir, nos seleccionaba estrictamente aquellos valores que cumplían ambos criterios. Así también puede utilizarse un criterio de unión, en el cual vamos a especificar el O, es decir, recuerden de teoría de conjuntos que podíamos escribir esto como un O, pero en R se escribe con una línea recta. Bien, entonces a partir de eso vamos y escribimos eso ahí y nos va a arrojar todos aquellos valores que cumplen con ambos criterios. ¿Se fijan? Y ahora esto ocurre a partir de la observación número 10.